como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le canto él me puede oír, me puede sentir atorado en este mismo instante, me puedes llegar muy dentro de tu corazón, me puedes sentir en esa prueba que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres me puedes sentir. Amados hermanos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Una vez más, el Señor nos permite estar transmitiendo a través de estos medios electrónicos la palabra que hemos de hablar en esta tarde. Es algo que a lo mejor usted ya sabe, que usted ya ha probado, que usted está seguro, pero quiero que me acompañe usted, por favor, a ver este estudio de la palabra del Señor, suplicando a Dios que Él nos sea propicio, que lo que hablemos y digamos en esta hora sea conforme a la voluntad de Dios. Pido que incline su rostro y vamos a pedir a Dios que sea con nosotros. Eterno Dios, en esta hermosa tarde me acerco delante de ti a suplicarte, a rogarte, a implorarte que tú derrames de tu gracia en cada familia, en cada hogar, en cada uno de tus pastores, tus obreras, en sus hogares, en su vida cotidiana. Que tu gracia maravillosa, mi Dios, sobreabunde en cada uno de ellos, Señor. Mi deseo en esta noche es que lo que aprendamos, lo que tú tienes para nosotros, siempre sea, eterno Dios, un ancla y un bálsamo para nuestra vida espiritual y para nuestra fe. Que crezcamos conforme a la medida, Señor, que tu palabra desea, Señor, que lo hagamos. Que tu gracia maravillosa sea con cada uno de los amigos que también nos han de escuchar o han de ver este tema, Señor, o este mensaje. Que tú toques los corazones y toques las vidas y que todo sea para la gloria de tu santo y precioso nombre. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, amados hermanos, una vez más, que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Hoy vamos a hablar, hermanos, del tema de Cristo resucitó para darme vida
eterna. Decía yo hace rato que usted a lo mejor ya lo ha escuchado, a lo mejor no hay duda en usted de que Cristo resucitó de entre los muertos, pero quisiera que juntos viéramos realmente a la luz de la palabra del Señor unas citas, unos bosquejos, tanto en la historia como en la Biblia misma, de la grandeza del Señor Jesucristo en la vida de su pueblo. Quiero que leamos juntos Primera de los Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 7. Y si usted me permite, lo voy a leer y usted lo sigue con su vista. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dios bendiga su palabra en esta tarde, amados hermanos. Quiero decirle, usted ya lo sabe, Jesús es un personaje histórico que realmente existió concuerda la historia, o los historiadores, mejor dicho, y los escritores concuerdan que este personaje que muchos rechazan, que muchos no están de acuerdo, pero les pese, les agrade o no les agrade, Cristo existió, Cristo nació del vientre virginal, Cristo Jesús creció ahí en Galilea, Cristo Jesús hizo milagros, hizo grandes maravillas en la vida de su pueblo, y es verdad, también sufrió y padeció por nosotros en la cruz del Calvario, ahí murió, pero al tercer día resucitó para darnos una vida plena en Él. Y para que nuestra fe como cristianos esté cimentada, no en palabrerías, no en filosofía, no en situaciones vanas, sino en esa roca eterna que es Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, Jesús de Nazaret nació, vivió allá en Palestina hace más de 2000 años. Él, con su vida, y en su vida, cambió el curso de la historia, con un antes y un después. Así lo narran los historiadores y la historia misma, un antes y después de Cristo. Hubo personajes que vivieron en la época de Jesús, los evangelios, por ejemplo, los evangelistas, sus discípulos. Hablan de la obra redentora de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Hay un historiador que nació ya por el año 70, por la misma tiempo que fue el templo de Jerusalén destruido, y que vivió hasta el año 155 después de Cristo, que se llamaba Papías de Hicrópolis, obispo. Era un obispo de esa ciudad de Hicrópolis. Marcó y registró testimonios de Pedro. Irineo, obispo de León, en el año 30, por esa época que crucificaron al Señor,
del 130 al 202 después de Cristo. Lucas, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, seguidor de Pablo, escribió 30 años después de estos sucesos. Los evangelios que se escribieron sucesivamente, como fue Marcos en el año 60, Mateo y Lucas fueron más o menos por el año 80, y casi en el año 90 concluye con el Evangelio de Juan. 30 años después de estos hechos, no más. Quiero decirle, amados hermanos, que esta historia es verídica. Quiero decirles, con todo temor de Dios, por ejemplo, Mahoma existió 130 años. Por el siglo IV antes de Cristo, siglo II más o menos. Y después del siglo II, después del siglo II, también existió Buda. Pero ellos tienen una diferencia entre 600 y 800 años que se recopiló su historia. 4 años después de Cristo había ya una iglesia. Después de los 4 años que Cristo resucitó y se fue a los cielos, ya había una iglesia, y Pablo lo confirma, que sustentaba y practicaba el cristianismo fundada en la obra y muerte y resurrección de Jesús. Quiero decirle que Mahoma y este Dios que los mahometanos tienen y los budistas, para recopilar su historia fueron de 600 a 800 años. Fueron muchos tiempos y pasaron muchas cosas. Y hay cosas que son más inventadas y cosas que no tienen nada que ver con la obra redentora de Cristo. Pero quiero mencionarlo porque esto es historia. Esto es parte de nuestra vida espiritual para estar seguros de que Cristo resucitó de entre los muertos. El Señor Jesús murió en la cruz. Fue sepultado en un sepulcro nuevo, dice la palabra de Dios. Pero al tercer día resucitó y los discípulos fueron testigos, pero los primeros que vieron ese resplandecer de Cristo no fueron las mujeres, tampoco fueron los discípulos, fueron sus enemigos, hermanos. Porque ahí estaban los soldados romanos y estaban algunos personajes del Sanedrín, de los sacerdotes, porque ellos querían a toda costa acallar esa obra de Cristo. Por lo tanto, los primeros que vieron ese momento glorioso, maravilloso, fueron sus enemigos. Jesús era el Mesías, sí. Por lo tanto, nadie va a sostener una mentira durante muchos años. Y mucho menos tanta gente, y mucho menos ver cómo los discípulos, por ejemplo, la historia nos narra cómo murieron cada uno de ellos. Ni uno de ellos nunca dijo que Cristo no había resucitado. Ni uno de ellos dijo nunca que la obra que ellos hacían era porque les nacía del corazón, porque lo querían hacer, porque no tenían de otra o porque no tenían otra cosa que hacer. No, ellos estaban seguros de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que predicaban. Y eso es lo que su vida, el giro que dio su vida al conocer a aquel que dio la vida, aquel que dio su vida, aquel que hizo las cosas maravillosas por usted y por mí, que hoy hasta pleno siglo XXI sigue afectando nuestra vida espiritual y sigue llenándonos de gozo, de alegría cada vez que recordamos esos días de la Pascua, esos días maravillosos de estar en recogimiento con el Señor. Nos recuerdan la obra maravillosa de Cristo. La pregunta obligada, ¿hay fuera de la Biblia escritos de la resurrección de Jesús, hermanos?
Hubo hombres que escribieran de esta obra redentora de Cristo que no fueran cristianos, o que fueran judíos, o que fueran personajes de la época que dijeran, no, este personaje sí existió, su obra es maravillosa, y sí lo hay, hermanos. Gracias a Dios sí lo hay. Por ejemplo, un historiador que todos conocemos, Flavio Josefo, nació en el año 37 al año 100 que murió. Habla de Jesús y de su obra maravillosa. Él decía, este era el Mesías. Testimonios también de otro escritor maravilloso, Tácito, del 55 al 120. En su obra Los Anales habla de este personaje maravilloso que era Cristo. Habla del incendio que hubo en Roma con Nerón, y que Nerón culpó a los cristianos, y hubo una gran matanza, y usted lo sabe, y está en la historia. Y vemos esto, hermanos, con esto comprobamos también que aquellos que creían en Cristo por la obra redentora, por medio de los discípulos, que ellos hacían los discípulos por la sangre preciosa de Cristo, no les importaba ir a la muerte, hermanos. No tenían duda de ir a los coliseos y ser destrozados por los leones, por los osos, por los perros. Nunca. Hay un libro que se llama Los Mártires de la Catacumba, y hay otros más que hablan acerca de ese momento histórico, de cómo morían los cristianos. Y si Cristo no había resucitado, entonces su muerte era en vano. Pero gloria sea al Señor, hermanos, porque ellos decían que en el momento que dejaran este mundo, el Señor los estaba esperando con los brazos abiertos. Esa era su esperanza. Esa era la vida eterna que nos espera a usted y a mí, a todos aquellos que creen en Cristo, que hacen su voluntad. El Talmud, por ejemplo, se hizo aproximadamente como en el siglo V después de Cristo. Se hizo por ese siglo. Se recopiló todo lo que era el Talmud del Antiguo Testamento. Corrobora que Jesús sonaba ya en aquellos tiempos, y que también resucitó, y que resucitaba a los muertos, y que hablaba con la gente, y que era un hombre muy humano, que a todo mundo le extendía la mano, para todo mundo tenía una palabra. El Talmud así lo dice. Hay más información de Jesús y de todos estos hombres como Buda y Mahoma. Sí lo hay, en la historia sí lo hay, pero hablan mucho de Jesús. Quiero decirle que hacen mucho énfasis en Jesús. Mahoma y Buda no tienen la misma característica de Cristo, no tienen esa obra redentora de Cristo. Es una historia y punto. Habla su historia de Mahoma y de Buda, hablan unas cosas que pues están en veremos, pero la obra de Cristo, los historiadores, aún los historiadores ateos, hermanos, aún los historiadores que no son cristianos, aceptan la obra maravillosa de Cristo, que vivió, murió y resucitó de entre los muertos. Gloria sea al Señor. Por ejemplo, Tallos era un historiador del primer siglo. Él nació en el año 52 después de Cristo. Habla que el hombre julio africano habla del terremoto y el eclipse de sol. Él nació en el año 660 y 240 después de Cristo. Habla acerca de la Pascua, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Habla este hombre julio africano acerca de ese terremoto y ese eclipse de sol que hubo como a las 12 del día. Por lo tanto, él está atestiguando que vivió y murió en Palestina nuestro Señor Jesucristo. Y habla también acerca de estas situaciones, de esta obra maravillosa de Cristo. Hablan los conocedores de que el Maestro, muchos dudaban de que Jesús hubiera muerto en la cruz.
que mucho se duda que a lo mejor el Señor no cumplió, no murió y se fue de Palestina. Eso es lo que algunos sostienen, algunas sectas, algunos hombres que dentro de ellos estaban los del Sanedrín, estaban los sacerdotes que pagaron a los guardias para que no dijeran nada. Pero hay gente, en este caso como la ciencia, puede demostraron en su momento que el maestro sufrió y padeció en el huerto del Getsemaní una hematidrosis. Es lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Algunos dicen que era el estrés intenso, dolor de cabeza, estómago, no podía moverse para ningún lado el maestro, no podía él no pararse en el momento del huerto porque él lo quería así, porque a lo mejor los engañó a la gente y quiso pararse. No, hermanos, él estaba molido, él estaba destrozado, su cuerpo por usted y por mí. Por lo tanto, la gente que dice que Cristo no murió, que aquellos que sostienen que Cristo huyó hacia el Tíbet y que allá concluyó su vida con Marta o con María o con la que sea que tuvo familia, hermanos, esa es una mentira que nadie la sostiene, ¿eh? Quiero decirlo, nadie la sostiene. No hay historia, hay un libro como una película que salió hace unos años, pero eso nada más es una leyenda, no es una realidad. Pero nosotros, en la historia está comprobado que Cristo vivió, murió y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre por usted y por mí, intercediendo para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, Cristo resucitó para darnos vida eterna. Sí, gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre, hermanos. Porque Él y en Él se cumplió toda la profecía. Por lo tanto, amados hermanos, todos aquellos hombres que caminaron con el Maestro como fueron sus discípulos, ellos despreciaban la muerte. La pisoteaban, hermanos. Para ellos la muerte no tenía valor alguno. No importara cómo los mataran, no importara cómo los martirizaban, no importando, hermanos, porque para ellos el principio era, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Y ese es un principio que nosotros hemos olvidado. Hemos a veces dudado de esta obra maravillosa de Cristo. Todos pasamos por ese momento, más en estos momentos de crisis, cuando tenemos algún problema, una necesidad, dudamos. A veces tenemos que pasar por sombras de muerte, hermanos, y nos toca padecer, hermanos, esa parte, y dudamos de esta situación. Pero si hemos pecado, dice Pablo, abogado tenemos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, para pedir perdón, y Él nos perdona. Gloria sea su nombre. Él nos muestra su amor, hermanos, no siendo dignos ni merecedores. Nos da de su gracia cada día, cada momento. Vemos, amados hermanos, que la obra de Cristo sigue estando vigente en nuestras vidas y corazones. Y con gran gozo quiero decirle, amados hermanos, que Dios siga haciendo una obra maravillosa, no solamente en la vida de usted o de mí, sino en la vida de todos aquellos que nos rodean, aquellos que nos se burlan, aquellos que dudan, de aquellos que están criticándonos, más en estos tiempos difíciles que se mueren, se están muriendo, iglesia. Pero si nosotros retomamos esa palabra, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia,
podemos decir con esa seguridad y esa certeza de que lo que está pasando, Dios lo ha permitido para fortalecer nuestra vida, para fortalecer nuestra fe, Señor, para poder sentir realmente esa presencia maravillosa de Cristo en nuestros corazones. No se olvide, hermano, que su dolor no sea más allá del dolor de Cristo. Cristo nos ama así, hermanos. Tenemos una vida prestada de parte de Él y en esta vida vamos de paso. No vamos a ser eternos en esta vida. Yo no quiero ser eterno en esta vida. Solo quiero vivir una eternidad con Cristo. Si hablamos del cristianismo, como cristianos hemos sufrido, sí, hemos padecido, sí, nos han hecho cosas tremendas por ser cristianos, sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y orando sin cesar, vamos a vencer y vamos a ver la gloria de Dios. Por lo tanto, vea usted ahora los beneficios de la resurrección de Cristo. Quiero mencionarle algunos, no son todos, pero solo quiero mencionarle algunos. Y quiero que usted medite. No voy a leer las lecturas porque es mucho, pero le voy a dar la cita para que usted, ahí en su casa, pueda leerlas. Y que su fe se acrecente en Cristo, no en un movimiento, no en un hermano, no en un pastor, no hermanos, sino en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es tiempo de retomar nuestra vida espiritual en serio, es tiempo de voltear nuestra mirada a Cristo y pedirle que Él rompa toda esa cadena de duda, de temor, de miedo, y que su nombre sea bendecido, hermanos, en nuestros corazones y en nuestra vida personal. Cristo viene por su iglesia y viene por una iglesia que esté trabajando. No por una iglesia que esté triste, ni melancólica, ni que estemos, hermano, ay, pobrecito de mí, estoy enfermo, hermano. No. Cristo viene por una iglesia que esté trabajando. Que aún con el dolor que tenemos, estemos trabajando por Cristo. Aún por ese problema que tenemos tan fuerte, estemos trabajando por Cristo. Que aún que ese problema no me deje pararme de mi cama, esté yo trabajando por la obra de Cristo, hermanos. Porque Cristo es el que nos sustenta. No es el pastor, no es la iglesia, no es un movimiento, es la sangre preciosa del Cordero que fue derramada por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, los beneficios de la resurrección. El primero, somos justificados por Cristo. Acuérdense que por ser nosotros descendientes de Adán, por naturaleza somos hombres pecadores. Efesios 2, 3 al 6 nos habla acerca de esta justificación maravillosa que es en Cristo Jesús. Léalo en su casa. 2. Él venció a la muerte, gloria sea su nombre. Sí, Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 55 al 57, de esa obra maravillosa que hizo Cristo. Al vencer a la muerte, hermanos, destrozarla, hacerla añicos. Por lo tanto, ni lo alto ni lo bajo, ni lo que esté abajo en la tierra nos hará a nosotros tener miedo, temor, hermanos, porque Cristo es nuestro Dios y Señor y Salvador, el quien venció a la muerte. 3. Estamos unidos en Cristo, aleluya, por su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, amados hermanos, todo lo que hablamos ahorita, todos los años que llevamos de ministerio, hermanos, yo llevo cerca de 30 años de ministerio, todos esos años hubieran sido tirados a la basura, me hubiera dedicado a vender o a hacer otras cosas mejor. Pero, amados hermanos, no me arrepiento porque estamos unidos en Cristo por la resurrección maravillosa de nuestro Señor Jesús. Segunda de Corintios 4, 14 nos habla acerca de esa unidad que solamente nos puede dar la sangre de Cristo y que solamente aquellos hombres que aceptamos y queremos hacer su voluntad, estamos atentos a esa unidad maravillosa.
Es tiempo de quitarnos esa situación de que yo soy mejor, de que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, de que yo soy... No, hermano, usted es de Cristo. Aleluya. Y Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y Él quiere que nos amemos los unos a los otros, aun con nuestros errores, aun con esas situaciones negativas que hay en mí o en algunos hermanos. Dios quiere que nos amemos, que estemos unidos a Él. Que dejemos que la obra la haga el Señor en el hermano, la hermana, en mí. No yo. Yo no voy a cambiar a nadie. En Cristo Jesús es el que hace todas las cosas. Amén. 4. Confirman las Escrituras. Las Escrituras confirmaron en Isaías 53, 10 al 12 cómo iba a sufrir el Maestro. Iba a padecer por usted y por mí, como oveja llevada al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Amados hermanos, la palabra de Dios sigue estando vigente, aunque muchos dudan de que hay palabras o hay libros que no deberían de estar, dicen algunos. O que hay otros libros apócrifos que deberían de estar en la palabra de Dios. Están los que tienen que estar, amados hermanos. Y estos que están, nos tienen que llenar nuestro corazón, nuestra vida. Si hay alguna duda en su corazón, en su vida, es tiempo de echar mano de la vida eterna. Pídale a Dios que le quite esa duda, ese miedo, ese temor, estar oyendo. Hoy tenemos tanta información por medio del internet, por medio de los aparatos electrónicos, hermanos, que a veces nos embotamos, a veces hasta dudamos, nos hacen dudar de nuestra fe. No, amados hermanos, Cristo es Dios y Señor de nuestras vidas, y la palabra de Dios lo confirma. 5. ¿El Evangelio es verdadero? Sí. Aleluya, el Evangelio es verdadero. 1 Corintios 15, 1 al 4. Cristo vino a anunciar un camino maravilloso, un camino lleno de amor, pero no un camino fácil. Él nunca dijo que el camino de seguir a Cristo iba a ser fácil y que al momento que tú te convirtieras todo tu mundo se iba a cambiar para ya no sufrir. No, hermanos. Es verdad que cuando entramos al camino de Dios es algo poco difícil, por así llamarlo, pero no imposible. Pero ese dolor que nos causan los problemas, las necesidades, nos agrada porque vemos la mano poderosa de Dios y vamos creciendo, hermanos. Aleluya. Esa parte maravillosa de los problemas, de las necesidades, de las enfermedades, nos hacen crecer en Cristo, hermanos. Para eso Dios lo permite, no porque sea un placer para el Maestro vernos sufrir. No, amados hermanos, es para que usted crezca en esa maravillosa persona de Cristo nuestro Señor y Salvador. 6. Él es el Hijo de Dios. Amén. Romanos 1:4. No hay duda de eso. Vemos que en muchas partes del Evangelio, hermanos, Él habla acerca de que el Padre y Él eran uno. Aunque eso les causa mucho problema a muchas personas, que como el Padre y Jesucristo eran uno, y que el Espíritu Santo, y que si no hay Divina Trinidad, que si nada más somos creemos en Dios y en Jesucristo y que el Espíritu Santo. No, bueno, hermanos, nosotros somos trinitarios. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y creemos que los tres son una sola persona. Y que esa obra maravillosa que vino a hacer el Hijo de Dios siempre va a ser para nuestro provecho y para nuestro bien. Él tiene la respuesta a todas nuestras dudas y necesidades, porque es el Hijo de Dios. Dios, en el 7, Dios derramará el Espíritu Santo en que todos los corazones de que creen en Cristo Jesús. Sí, hermano. Solamente Cristo Jesús puede hacer eso por medio del Espíritu Santo. Nadie más. Hechos 2:33, la promesa del Espíritu Santo. Y Joel 2:28. Amados hermanos, no es el hombre, no es un movimiento, no es X hermano que le ponga la mano y va a recibir el Espíritu Santo. No es así.
Es el poder de Dios manifestado cuando Él quiere en la vida del creyente para la gloria de su nombre, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria sea su nombre. 8. Nos da vida, nos da una esperanza, viva. Primera de Pedro 1, 3 al 4. No hay, hermanos, otro nombre en este mundo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús. Nos da una esperanza viva así. Sabemos, hermanos, que aquí en esta vida vamos de paso y que el Señor va a venir por nosotros, por sus hijos, por su pueblo, por los que le amamos y anhelamos su venida. No que estamos perfectos, hermano. Ojo con esto. Muchos dicen que si no somos perfectos no vamos a entrar al reino de los cielos. No hay hombres perfectos. No hay pastor perfecto. No hay iglesia perfecta. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Y Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestros pensamientos y Él sabe en qué momento le vamos a fallar. Pero siempre su mano poderosa está para apoyarnos, para guiarnos, para darnos vida, hermanos, y para perdonarnos. Por lo tanto, Él es la esperanza viva única. No hay más. 9. Resucitaremos al igual que Él. Sí, amén. Si estamos muertos, hermanos, en 1 Corintios 15, 20 al 23 nos habla acerca de la resurrección de los muertos, de los que murieron en Cristo, de aquellos hermanos que han muerto en Cristo, llámese por cáncer, llámese por diabetes, llámese por esta pandemia que estamos pasando, hermanos, llámese como quiera. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria sea su nombre. Después usted y yo, si estamos vivos, le vamos a seguir, hermanos, transformados en algo maravilloso, que Dios tiene unas vestiduras preciosas para su iglesia, para su pueblo. Gloria sea su nombre. Es algo maravilloso, que a veces nosotros no entendemos. Nuestra mente finita no alcanza a entender la grandeza de su poder y de su poder. 10. Él juzgará al mundo con justicia, gloria sea su nombre. Hechos 17, 30 al 31. Ante Él, amados hermanos, todas las cosas son sopesadas. No hay justo, ni aun uno. Solamente Jesús. Él es justo. Y nos dará nuestro pago a su tiempo. Los que buscamos, anhelamos, que queremos hacer su voluntad, que no andamos cambiando a la primera de que ya me vino un problema, ya mejor ya no voy a la iglesia, o ya no sigo a la iglesia porque siempre que busco al maestro o al Señor, o voy más a la iglesia, más problemas tengo. Esa es la vida del cristiano, hermanos. Que no le mienta a nadie. Los discípulos, vea la vida de los discípulos, no la tuvieron fácil. Ninguno de los discípulos murió tranquilamente, hermanos. Todos padecieron por causa de Cristo. ¿Qué esperanza tiene usted y yo? A ver, dígame usted. Si usted no quiere sufrir, pues quiero decirle, hermano, que el diablo le ofrece a usted una vida también, entre comillas, de paz y de tranquilidad y de abundancia. Pero su fin es la muerte eterna. Y el fin con el Señor Jesucristo es una vida eterna, gozándonos en el reino de los cielos. Usted escoge. Usted escoge. Por lo tanto, con su resurrección, Él nos da una vida maravillosa en Cristo Jesús y es eterna. Eterna, hermano, no tiene, puede tener un principio, pero no tiene un fin. ¿Cuánto es una eternidad? Échele lápiz, hermano. Échele las matemáticas. ¿Cuánto es una eternidad? No tenemos ni idea de cuánto es una eternidad. La fe de la iglesia culmina en la esperanza de la vida eterna con Cristo Jesús. Esta es la fe de la iglesia que debe de culminar. Nuestra esperanza viva en Cristo, vivir una eternidad con Él
en el reino de los cielos, en esta tierra, cielo nuevo y tierra nueva, dice la palabra. No lo sé, a donde el Señor nos lleve, yo voy a ser feliz, hermano. Aleluya. Y yo le invito a usted que le crea, que haga esa obra maravillosa en Cristo. No se deje engañar. Ya voy a terminar, hermano. Por lo tanto, Filipenses 1 al 23, habla Pablo a la iglesia de Filipenses. Deseo, por tanto, y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Él habla acerca de esa vida que él llevaba hacia la iglesia, y les decía y les compartía que por causa de la iglesia él tenía que estar aquí en cuerpo, pero para él sería mejor, mucho mejor estar en la presencia de Cristo. ¿Y a quién no, hermano? Yo sé que la muerte a nosotros la vemos como algo fatal, algo que ya no tiene esperanza, pero hermanos, si usted no ha leído la Biblia, por eso se confunde, porque dice la palabra es que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero también dice que para el Señor nosotros no morimos, solamente dormimos, descansamos en sus manos, vamos a ese paraíso que está preparado para los hijos de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no apreciemos nuestra vida. Por eso no quiero decir, hermanos, que no se cuide, ¿verdad? Que en esos tiempos de pandemia no se cuide usted, no. Eso sería una irresponsabilidad de usted, no. Hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestro cuerpo, hermanos. Pero hay que cuidar sobre todas las cosas nuestra vida espiritual. Cómo hablamos, cómo somos, cómo andamos, cómo nos está viendo la gente que piensa que somos cristianos o que nos ve que cada 8 días vamos con la Biblia. En eso sí debemos de pensar, hermano, y cambiar algo que está usted haciendo mal, cámbielo para la gloria del Señor. Y Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y voz de trompeta, y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la fe de la iglesia. Esta es nuestra esperanza de vida, hermanos. Romanos 14, 9. Para esto murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor de los muertos y de los vivos. Aleluya. Para esto murió Cristo. Para darnos una esperanza viva, hermanos, una vida plena en Cristo. No sabemos cuándo el Señor nos llama a cuentas. Puede ser hoy, puede ser hoy en la noche, puede ser mañana, no lo sé. Pero el día que Dios nos llame, nosotros, amados hermanos, partamos de esta tierra con ese gozo y esa alegría en Cristo Jesús. Y que Dios nos consuele en nuestro corazón y en nuestra vida. Por lo tanto, cuidémonos, hermanos. No sea que la promesa que tenemos de Cristo Jesús y que está en reposo, y que muchos de los que andan por ahí, hermanos, andan jugando con su salvación, andan jugándolo, como dice por ahí un dicho vulgar, le andan jugando al vivo. Y se han olvidado de la fe en Cristo Jesús. Y han vuelto a creer en imágenes o en situaciones que no son meramente para Cristo. Y que han, amados hermanos, teniendo oídos, comezón de oír cosas nuevas, cosas mundanales. Amados hermanos, tenga usted cuidado. No saque la promesa de Cristo, se nos escape de las manos. Nos vayamos, en vez de irnos al reino de los cielos, nos vayamos al infierno. No quiero asustarlo, hermano. No, el Evangelio no es para asustar, es para darnos esperanza y vida en Cristo. La palabra de Dios tampoco es para asustar. Es para darnos una fe plena y clara en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, y termino con esto, no debe de haber en nosotros ninguna duda, ni temor. Porque estamos seguros, hermanos, que Cristo nuestro Señor nos espera con los brazos abiertos cuando dejemos este mundo. Y estaremos por la eternidad con Él para la gloria de su nombre. No tenga miedo, hermanos. Busque, llénese de Cristo.
Deje por un lado un poco el internet, su celular, sus chateadas, sus mensajes, ese momento que perdemos, digo, yo también lo hago, y perdemos mucho tiempo, hermanos. A veces andar buscando información, nos atoramos ahí con otra información que no tiene que ver nada. No, hermanos, busquemos a Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Por lo tanto, amados hermanos, Cristo ha resucitado para darnos vida eterna en Cristo Jesús, en su sangre maravillosa. No eche esto en saco roto. La misma historia cuenta que este maravilloso Jesús resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, esa es nuestra esperanza. Y yo le invito a usted que si hay alguna duda, acérquese a Dios. Acérquese a su pastor. Acérquese a un amigo, conocedor de la palabra de Dios. Pregunte, no se quede con las dudas. La duda es lo peor que nos puede pasar en nuestra vida secular. La duda nos hunde. La duda nos lleva a tergiversar, hermanos, la palabra de nuestro Dios, cuando no estamos bien orientados. Pero para eso vino Cristo, para darnos vida, una esperanza nueva, una esperanza nueva, y que si hay alguna duda, tenemos al Espíritu Santo, que se sigue manifestando en cada vida y en cada corazón. Hermanos, Dios le bendiga. La paz de Dios sea con ustedes.